Vamos a otra cosa, bueno, algo que ya comentábamos esta mañana, finalmente los partidos del oficialismo firmaron un acuerdo para realizar cambios a la nueva Constitución en el caso de que gane el apruebo en el plebiscito de salida. Esto con el propósito de mejorar algunos aspectos de la propuesta constitucional. Desde la oposición han calificado esto como una medida desesperada ante la baja de esta opción en las últimas encuestas. Vamos a profundizar en este tema, nos acompaña para esto Juan Antonio Coloma, diputado de la Unión Demócrata Independiente. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien. A ver, ya vamos a hablar de lo que proponen, etcétera, pero ha causado harta molestia en el apruebo que desde el rechazo se cuestione esto que ellos pusieron ayer sobre la mesa y han dicho, bueno, ¿cómo pueden cuestionar si el rechazo para reformar no ha mostrado hasta ahora un proyecto claro? ¿Cuáles son los puntos que le cambiarían a la Constitución? También es una promesa en el aire, por decirlo así. ¿Qué contestan ustedes? A ver, primero, cuando uno habla del acuerdo, lo primero que tiene que hacer es tener real voluntad de cumplir el acuerdo. Y lo primero que dijo Guillermo Tellier el día de ayer es que ellos no tienen la capacidad de cumplirlo, que las garantías que ellos están poniendo, las propuestas, no pueden garantizar que las van a cumplir. Entonces, lo primero es cuando uno firma un acuerdo, tiene que tener la mínima voluntad de querer cumplir el acuerdo. Pero cuando el presidente del Partido Comunista, que el día anterior o 2 días antes, había dicho que el Partido Comunista no quería cambiar nada de la Constitución, que su propio candidato presidencial, Daniel Jadwe, había dicho que él quería avanzar en un apruebo sin condiciones, lo que hay de verdad no es un error, no es un tema eufemístico, hay una representación que hace el Partido Comunista respecto de que no van a cumplir el acuerdo. Ya, pero usted me está contestando de la vereda contraria. No, ya vamos a hablar de eso. Yo le pregunto por la propuesta real, concreta que tienen ustedes desde la UDI, desde los partidos, desde el rechazo, para que efectivamente estén esas garantías, si es que se rechaza. Nosotros hace más de un mes y medio presentamos 10 propuestas de cambio, o más que 10 propuestas de cambio, 10 compromisos que vamos a hacer al impulsar una nueva Constitución para Chile. Eso nosotros lo presentamos hace más de un mes atrás y todos hemos dicho que lo vamos a cumplir. Y por eso te hacía la diferencia. Y aquí dame 30 segundos, porque el presidente del Partido Comunista dice 2 cosas. Lo primero, que no lo van a cumplir. ¿Por qué? Porque no tiene los votos. Y es una verdad. Y segundo, porque inmediatamente que entra a regir, en caso de ganar el apruebo de la Constitución, los pueblos originarios tienen derecho a veto. Y ayer no había ningún representante de los pueblos originarios. Por lo tanto, lo que están haciendo ellos es poner una puesta en escena que no van a cumplir y que además no tienen el consentimiento de los pueblos originarios en caso de tener que hacerse una consulta. Lo que pasa es que este acuerdo contempla una precisión respecto del consentimiento de los pueblos originarios. Usted dice que en el fondo esa precisión no sería la que estaría rigiendo en caso de que gane el apruebo. O sea, ahí sí funcionaría esta interpretación más amplia de lo que es el consentimiento de los pueblos originarios. Lo que pasa es que la Constitución entra a regir y tienen que cambiarla cuando ya han establecido cuáles van a ser las reglas. Por lo tanto, se requiere el consentimiento de los pueblos originarios para quitarles una atribución. Y lo que ocurrió, al menos lo que vimos en la puesta en escena de ayer, es que no había ninguna persona de los pueblos originarios para decir, sí, estamos dispuestos a perder poder. Eso no va a pasar. Y por eso es que este acuerdo de lo que nos hacen el apruebo es un acuerdo falso. Porque no tienen los votos y no tienen el consentimiento de los pueblos originarios. Sobre no tener los votos me queda la duda, y lo conversaba hace un ratito con el diputado Ibáñez. ¿Por qué no tendrían los votos si yo me imagino que parte de lo que recoge este documento, este acuerdo, estos 5 puntos que se firman, es también lo que ha venido diciendo el rechazo? O sea, por lo menos deberían estar los votos del rechazo para esos acuerdos, si es que ganara el apruebo, más los de estos partidos que ponen su firma, ¿o no? Porque entendiendo que Guillermo Tellier dice que no están las garantías, después se explica y él mismo lo corrige y dice que eso es porque se tendría que tener el quórum suficiente, o de los 2/3 o de los 4/7, con la posibilidad también de preguntarle a la gente. Pero uno diría, deberían estar esos quórums si hay puntos de coincidencia. Al final ese documento recoge mucho de lo que el rechazo ha puesto en su campaña. A ver, no recoge temas fundamentales de lo que la gente nos está pidiendo. ¿Cómo qué? ¿Qué quedó fuera? Porque, a ver, por ejemplo, porque gran parte de lo que está dentro es parte de lo que se ha discutido desde el rechazo. Por ejemplo, hay un tema que es muy profundo respecto a la implementación de la justicia. Y no me refiero solamente a la justicia de los pueblos originarios, me refiero al Consejo de la Justicia, que no se toca. Prácticamente no se toca la plurinacionalidad, que es un tema muy de fondo cuando uno está conversando con las personas respecto de esta
propuestas de los constituyentes. Usted dice que no se toca porque no es suficientemente profundo, porque los dos temas están en este acuerdo. Porque lo que pasa es que la propia presidenta del Partido Socialista, me cambio de partido, dijo el día antes del acuerdo que los acuerdos no son en materias sustantivas. Y eso queda de manifiesto. Hay algunos temas puntuales que nosotros estamos de acuerdo, evidentemente. Nosotros estamos de acuerdo en que es una vergüenza que no se incluya el estado de excepción constitucional cuando lo votamos antes de ayer en el Congreso y lo van a tener que pedir de nuevo en la próxima semana. O sea, es una vergüenza eso. Pero si ellos quieren alcanzar un acuerdo de verdad, van a tener que hacer algo mucho más profundo que eso. Si no, no van a estar los votos. A diferencia de la opción que se propone desde el rechazo, que es poder preguntarle a la gente cómo seguimos adelante. Y para preguntarle a la gente cómo seguimos adelante, es que nosotros rebajamos los quórum a 4/7, un tema muy discutido durante muchos años, lo votamos antes de ayer. Entonces, por ejemplo, ahora, si se quiere iniciar un nuevo proceso constitucional, con el mecanismo que la gente decida, ya no se necesitan 2/3, se necesitan 4/7. Por lo tanto, alcanzar acuerdos para poder darle a Chile una constitución que nos una y no una que nos divida va a ser más fácil. ¿Podemos aclarar este punto? Además de que los reparos con rebajar los quórum muchas veces provinieron de la derecha y ha sido también el argumento utilizado incluso por el presidente, decir, bueno, pero ¿por qué ahora les vamos a creer? Vamos a seguir, y lo cito textual, dependiendo del veto de la derecha. Evidentemente, con la rebaja de estos quórum hay un camino más expedito para hacer reformas constitucionales que dieran pie a un nuevo proceso. Pero concretamente, ¿qué es lo que ustedes proponen para ese nuevo proceso? ¿Es efectivamente un nuevo plebiscito? ¿Es una nueva convención, como dijo el presidente? Porque ahí también tendrían un punto de acuerdo. Lo primero del presidente es bien increíble. Él defendió la convención durante toda su vida, defendió a todos los convencionales. Y hoy día intenta decir que el gran mal del rechazo sería una nueva convención. Así como decir, lo hicieron tan mal que imagínense que si gana el rechazo viene otra. Pero esa es una interpretación, porque lo que dice él es que debería haber una nueva convención. Lo que nosotros queremos es preguntarle a la gente, que la gente nos diga cuál es el camino a seguir. Pues hay distintos mecanismos, puede ser una consulta, puede ser un plebiscito. No, mire, parte de la gracia que tiene es que no seamos nosotros desde el mundo político los que fijemos las reglas para establecer el mecanismo. Dejemos que sea la gente la que nos establezca cuál va a ser ese camino. Y para eso vamos a tener que darnos un tiempo corto, pero intenso, para poder escuchar a la ciudadanía que nos diga, mire, nosotros queremos tal camino. Por ejemplo, que nos diga, nosotros queremos que sea un comité de expertos, un grupo de personas elegidas, para poder quizás darle mayor profesionalismo a lo que fue el trabajo de la convención, que fue bastante bochornoso. Entonces, uno dice, mira, pero lo importante aquí, se rebajaron los quórum, se facilita. Porque no hay que olvidarse una cosa, hasta hace 10 días atrás el presidente, su ministro y su gobierno querían rechazar los 4/7 porque decían esto viabiliza el rechazo. Y es verdad. Y el rechazo quedó mucho más viabilizado con esta rebaja de quórum de 4/7 porque va a permitir que la forma que establezcamos para darnos una constitución que nos una y no una que nos divida va a ser más fácil de alcanzar. Y ahí una de las alternativas es una nueva convención con personas comunes y corrientes. En el fondo, repetir la fórmula, que es lo que el presidente ha dicho, él impulsaría en caso de que haya ese escenario, digamos, que haya que repetir el proceso o este proceso no terminara con la venia de los electores. Dejemos que la gente elija. Yo también he escuchado a muchas muchas personas... Sí, pero ustedes le van a tener que dar los mecanismos a la gente. Me imagino que no van a poner una papeleta en blanco y cada uno va a poner, mira, a mí me gustaría asamblea constituyente, a mí me gustaría un comité de expertos. Ustedes van a tener que en el fondo ofrecer, si es que este fuera el escenario, algunos caminos. En esos caminos estaría, por cierto, el repetir una nueva convención de las características de la que ahora ya funcionó. Tal cual como ya funcionó, en lo personal no comparto que sea el camino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falló o lo que usted no repetiría? Creo que la forma en que se desarrolló el proceso electoral fue la conformación de las listas, fue un error. Creo que nosotros tenemos que tener evidentemente una representación de los pueblos originarios en proporción al porcentaje de pueblos originarios que tiene nuestro país. Por ejemplo, lo quiero aclarar, yo creo que sí tenemos que mantener la paridad. Yo creo que eso hay que mantenerlo, pero también perfectamente la gente nos puede decir, ¿saben qué más? Fue tan mal lo que funcionó la convención, cuestión que comparto, que me gustaría más avanzar en que sea un comité de expertos. Yo creo que todavía en ese sentido hay mucho camino que avanzar, porque cada día tiene su afán. Dejemos que la gente se pronuncie el 4 de septiembre, pero lo que a mí sí me parece, y voy a quizás volver al inicio de tu primera pregunta, es que el acuerdo que vimos ayer, yo nunca he visto un acuerdo que durara 2 minutos. Porque lo leí en un Twitter, no se secaba la tinta de la firma de Guillermo Tellier cuando ya decía que no lo iban a cumplir. Y eso es grave,
Porque es grave porque lo que se intenta hacer en forma desesperada es intentar buscar convencer a la gente para ganar votos cuando ellos saben que no tienen los votos y no tienen el consentimiento de los pueblos originarios. Y el problema es que como entraría a regir la nueva Constitución, necesariamente requieren el consentimiento porque los afecta. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es un acuerdo más bien eufemístico que busca más bien llevar votos a su redil, válido en elecciones, pero creo que la gente también se ha dado cuenta de eso en la puesta en escena, al menos que ocurrió el día de ayer. Ya, ¿está la posibilidad para usted abierta de que sea el propio Parlamento el que pudiera hacer, en caso de que gane el rechazo, que es la opción que usted defiende, pudiera hacer una nueva propuesta constitucional? Porque aquí también hay toda una discusión respecto del poder constituyente versus el poder constituido. Ayer quienes son críticos de este acuerdo, no es del rechazo, estoy hablando desde los propios ex convencionales, uno de los argumentos que se esgrimía era ese, que en el fondo aquí el poder constituido nuevamente estaba interviniendo en el poder constituyente, que operaba otra vez esta cocina, no en el mismo sentido de cuando se acuñó en aquella oportunidad por Andrés Saldívar, pero sí en este otro, en el sentido de Parlamento haciendo un acuerdo respecto de algo que todavía no se vota el 4 de septiembre, que es el trabajo de los convencionales. ¿Podría ser una alternativa que sea el propio Congreso el que haga una nueva Constitución en caso de ganar el rechazo, o eso está descartado? Mire, podría ser, no es lo que a mí me gusta, para ser bien honesto. ¿A usted qué le gusta? ¿El comité de expertos? Yo creo que tenemos que buscar un mecanismo donde sean personas más profesionales, más expertas las que desarrollen la redacción de una nueva Constitución. Pero ¿no era justamente una aspiración de la ciudadanía que fueran personas comunes y corrientes quienes redactaran y por primera vez sintieran de verdad que podían incidir en las reglas del juego que determinan finalmente el destino de nuestro país? ¿No iría como en el sentido contrario eso? ¿No sería no responder a esa expectativa de un 80% de votantes que para el apruebo de entrada dijeron sí, vamos por esta fórmula? Y yo creo que ese porcentaje fue importantísimo, el 80% de personas que se manifestó por tener una convención 100% electa, la desilusión que tienen hoy día por la forma en la cual se desarrolló es gigantesca. Porque nadie esperaba que uno de los artífices de la franja, ¿no es cierto?, de la lista del pueblo, inventara el cáncer. Nadie esperaba que se disfrazaran, que la vicepresidenta de la convención, no estamos hablando de una de las vicepresidentas se disfrazara de Pikachu, que el otro votara de la ducha, que el otro estuviera haciendo todo el día saumerio, que quisieran cambiar el himno nacional. Entonces, que pifiaran a los niños de la orquesta juvenil el día que partía la convención. Entonces, cuando pasaba todo esto, la gente de a poco se fue desilusionando. Y lo que la gente sí quiere es poder avanzar en temas que yo creo que tenemos que incorporar de todas maneras. El acceso al derecho a la vivienda propia, no solamente al acceso a la vivienda porque sí, que sea propia. Está contenido este punto en este acuerdo que hace el oficialismo, diciendo que esta es una fake news del rechazo de la que se hacen cargo. Conversaba esta mañana con el diputado Ibáñez que me decía, lo que pasa es que la serie de imprecisiones nos llevan finalmente a poner esto explícitamente y decir que el derecho a la propiedad va a estar resguardado a todo evento. Bueno, pero eso es una interpretación más bien antojadiza del diputado Ibáñez, porque si fuera fake news no tendrían que arreglarlo. Y lo que están haciendo es, de todo aquello que nos acusaron que era fake news, ahora ellos lo van a arreglar. Dicen que es una interpretación mañosa. No, pero si fuera... Uno no hace modificación a la Constitución por interpretaciones mañosas. Uno hace modificación a la Constitución porque hay algo que está mal hecho, algo que está mal escrito, algo que está redactado o algo que faltó. Faltó el estado de excepción constitucional, falta, evidentemente que falta, pero van a tener que pedir el consentimiento a los pueblos originarios. Falta el derecho a la propiedad de la vivienda, evidentemente que falta, no está incorporado. Perdón, pero van a tener que pedirle consentimiento a los pueblos originarios. Me quiero quedar en Sobra plurinacionalidad. Si se fueron, mire, perdón el chilenismo, pero se fueron al chancho. Ellos creyeron que tenían un mandato para hacer lo que querían y a ratos se burlaron de la gente, se rieron del país. Y esa molestia es la que hoy día hace que cuando uno a la gente le pregunta, al menos lo que dicen todas las encuestas, no he visto ninguna distinta, hoy día no hay mayoría para tener una convención tal como está. Yo no soy partidario de que exista una convención que se elija con las mismas reglas, manteniendo la paridad, eso lo dejo bien claro, con la que se eligió la actual, porque el proceso que eligió la actual fue un proceso que fracasó. Me quiero quedar con lo que usted dice. Lo último. Sí. Y fracasó tanto que ni siquiera el Partido Comunista y el Frente Amplio defienden el texto hoy día. Ellos lo quieren cambiar. Ahora, ellos siguen defendiendo el texto, hasta donde uno entiende. Lo que pasa es que le quieren hacer correcciones a ese texto. Yo no he escuchado a nadie decir
que no defiendan el texto. Lo que escuchamos ayer es que esto se le agregaría, se le ajustaría, se modificaría, mejoraría. Si usted quiere, no reformaría, porque de hecho dijeron que no eran reformas profundas. Eso es una defensa del texto, hasta donde entiendo. ¿Tú te comprarías una casa llena de goteras? Es que esa es Llena la de interpretación pifia, de ustedes, no es la de la con las prueba. ventanas rotas, descuadradas, sin puerta, que hay que llegar a arreglar. Nos dimos un año, nos gastamos un platal en esto. Hay un problema de incertidumbre económica gigantesco, un problema de inflación potente en nuestro país y tenemos un proceso que fracasó porque ni un país parte una nueva constitución sabiendo que hay que cambiar muchas cosas porque están mal hechas. Sí, y no lo hacen, y aquí esta es una interpretación propia, no lo hacen porque quieren, lo hacen porque están desesperados, porque quieren convencer a personas para sumar más votos, si esa es la verdad. Por ello no cambiarían nada, lo han dicho hasta hace 3 días atrás, del presidente para abajo defendían el apruebo a seca. ¿Y usted cree que esto va a tener efecto electoral? Porque usted me dice esto lo hacen para cosechar más votos. ¿Usted cree que esto mueve la aguja a favor del apruebo? Yo creo que no, porque se dieron cuenta de que el presidente del partido que tiene más poder en la moneda, que es Guillermo Tellier, inmediatamente le salió a quitar el piso al acuerdo. Y yo tengo hartas diferencias con el Partido Comunista, muchísimas. Pero si hay algo que uno reconoce es que el presidente del Partido Comunista se los dijo a la cara. Les dijo, esto es lo que nosotros queremos, pero ya, sabemos que no podemos corrigió, garantizarla. Pero después lo corrigió. Porque le sacaron la mugre, pero lo dijo. Lo corrigió y dijo que su partido iba a empujar con fuerza estos cambios. Sí, y está de acuerdo. Lo van a impulsar con fuerza, pero saben que no pueden cumplirlo. Espéreme, respecto de si se puede o no se puede cumplir, usted ha puesto como el cerrojo para que esto se cumpla, porque se habla de cerrojo en ambos comandos, digamos, o en ambas posiciones. ¿Usted ha puesto el consentimiento indígena o el consentimiento de los pueblos originarios como la gran piedra de tope para que esto efectivamente se pudiera materializar? Porque usted me dice que si gana el apruebo va a comenzar a regir 10 días después la nueva Constitución y ahí se establecería que hay que consultarle estas reformas a los pueblos originarios. Pero esa es la interpretación que hace usted, entiendo yo, porque cuando uno pregunta por el consentimiento indígena a quienes empujan el apruebo, ellos dicen que para estos asuntos no habría que pedir el consentimiento indígena, a tal punto que lo ponen en este acuerdo y lo explicitan y dicen que va a tener que ver solo con los temas que los afecten a ellos y tiene que ver también con estas unidades territoriales. Entonces, ¿es una interpretación o es una certeza el que el pedir el consentimiento a los pueblos originarios sería el gran problema para ejecutar este acuerdo, en caso del apruebo? Es una certeza. ¿Cómo no va a haber que pedirle el consentimiento a los pueblos originarios para la plurinacionalidad? Eso los afecta en forma directa. ¿Cómo no va a haber que... Ahí habría incluso en la interpretación del apruebo, tiene razón que la interpretación es más cerrada, digamos, porque obviamente la plurinacionalidad le afecta a los pueblos indígenas. Pero en otras materias, en los derechos fundamentales... Por ejemplo, en estado de excepción constitucional, ¿cómo no va a haber que pedirle el consentimiento a los pueblos originarios? Si hoy día, por ejemplo, se está aplicando el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Los afecta, creo yo, para bien, porque les permite a las personas de los pueblos... Porque aquí hay que diferenciar entre los pueblos originarios y un grupo de personas que ha hecho del narcotráfico y del crimen organizado a través del robo de madera su forma de operar y que utilizan la causa mapuche. Pero van a tener que pedir el consentimiento a los pueblos originarios. Entonces, cuando uno empieza a desglosar lo que hay, pueden haber 2 o 3 cosas que no, pero ellos saben que son 2 o 3 temitas. Los temas relevantes va a haber que pedirle el consentimiento a los pueblos originarios. Y ojo, y no me refiero a los mapuches, me refiero a todos los pueblos originarios, si se reconocieron 12. Y cuando se habla de la justicia, y que ahora la justicia de los pueblos originarios va a ser voluntaria, va a haber que pedirle permiso a los pueblos originarios si quieren hacerlo, porque los afecta de sus derechos. Y cuando comience a regir, en caso de ganar el apruebo, cuestión que espero que no ocurra, si empieza a regir la Constitución, van a ser derechos adquiridos por los pueblos originarios que se rijan por su propia justicia. Por lo tanto, necesariamente va a haber que consultarlos. Si esto no es una interpretación, esto es el texto. Lo que ocurre hoy día es que como se avergüenzan tanto del texto, intentan decir que no hay que hacer lo que hay que hacer. Si basta con pensar, ellos rechazaron ¿cuántas veces el tema de una justicia única? ¿8, 10, 12 veces? Y hoy día dicen que no, es porque saben que la gente se rebeló a esta sensación que hay de que un grupo de personas al interior de la convención hicieron un acuerdo que favorecía a un pequeño grupo de personas dividiendo Chile. Eso es lo que pasó en la práctica. Diputado, para finalizar, en caso de que gane el rechazo,
Y en caso de que gane el apruebo también, ¿se va a contar con la voluntad desde la derecha para salvar lo bueno que pueda tener el texto? Porque no sé si usted en el fondo está de acuerdo con esto, no todo es negro ni no todo es blanco. Ha habido reconocimiento de que sí hay cosas dentro del texto que podrían contribuir, que podrían ser una mejora a lo actual. ¿Va a estar esa voluntad o para ustedes este texto tiene que cambiar? Ayer lo dijo Guillermo Ramírez, entiendo que decía, partir de una hoja en blanco. ¿O se podría partir eventualmente, en caso de que gane el rechazo, desde lo bueno que tiene esa propuesta constitucional? Yo creo que hay que partir primero desde el sentido común. Segundo, hay temas que nosotros vamos a tener que tomar del actual texto, sí, es evidente. Yo creo que... Ya, ¿están dispuestos a rescatar parte del texto? Yo creo que hay un tema, por ejemplo, en materia medioambiental, que yo creo que hay que rescatar. Ya. Nosotros tenemos que incorporar el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, incorporándole la propiedad. Creo que es un tema que tenemos que rescatar. Creo que tenemos que profundizar algunos derechos. Yo creo que eso tiene que venir, de todas maneras. O sea, creo que tenemos que, a diferencia de como lo hace la Convención muy mal, tenemos que ver cómo agilizar el proceso legislativo en Chile. Yo creo que esos son parte de los desafíos que vamos a tener. Así como está el texto, hay muchas cosas que no, pero hay los temas que se pueden tomar, yo creo que lo tienen que tomar. Y por eso a mí me gustaría que hubiese un grupo de personas que fuese muy competente en temas de derecho constitucional, los que pudiesen de todos los colores políticos sentarse, buscar un acuerdo y ojalá darnos una constitución que nos termine por unir como chilenos, que tengamos al plebiscito de salida del segundo proceso constitucional un 80% de las personas, que las franjas sean principalmente de aprobar este segundo texto. Yo creo que nos podemos dar una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Ya, pues vamos a ver si le encuentran razón o no a los ciudadanos el próximo 4 de septiembre. Primero atender a este primer proceso y ver si viene un segundo. Diputado Coloma, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Chau. Nos vemos.